Hola profes, ¿qué tal a todos? Les doy la bienvenida al podcast de Entre Profes, una comunidad de profesores de educación física. Mi nombre es Rodrigo Braco y voy a ser su anfitrión. Te doy la bienvenida al episodio número 24 de nuestro podcast y como comenzamos todo y cada uno de nuestros episodios, te queremos invitar a nuestro sitio web www.entreprofesweb.com, en donde vas a poder acceder a todos los artículos escritos de nuestros episodios, con todos los enlaces que vamos realizando sobre los temas que vamos desarrollando a lo largo del mismo, información de interés para que puedan aplicar e interiorizarse un poco más en la temática, donde además también van a poder encontrar recursos gratuitos para desarrollar y para poder llevar a cabo en nuestras clases. Van a poder encontrar nuestro sector de capacitación, el acceso a nuestra plataforma. También los invitamos a que nos visiten y nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. En todas nos van a poder encontrar como Entre Profes. Y en este episodio vamos a hacer una entrevista con Martín Mackey. Se va a desarrollar una entrevista con el preparador físico de los Pumas de la selección argentina de rugby, el profesor Martín Mackey, que nos cedió un importante tiempo de su día para que podamos conversar un poco sobre preparación física, educación física, sobre el aspecto de qué se debe trabajar y priorizar en la preparación física de cualquier deporte independientemente del nivel, y nos aporta una mirada muy interesante de su visión de cómo debería desarrollarse la preparación física, de su visión sobre cómo debería ser la gestión de un proyecto dentro de un club y cuál es el rol que cree que ocupa y que ocupó él a lo largo de su carrera en cada uno de los clubes en los que participó y cuál fue el proceso que lo llevó a tener esa mirada de la preparación física, del entrenamiento y de la educación física. Así que sin más, los dejo con la entrevista. Bueno, profes, estamos acá con Martín Mackey. Habíamos hecho la introducción recién. Vamos a hacer una presentación formal de quién es él y ya después vamos a empezar a hablar un poco de las cosas que nos va a tener para contar y de su experiencia. Martín Mackey, preparador físico de Duendes de Rosario, director de plan de rugby de la Unión Argentina de Rugby, director de fútbol de divisiones inferiores de Newell's Old Boys, director deportivo Bahía Basket, autor de los ebooks Aprender a Enseñar, El Arte de Entrenar, módulos 1, 2 y 3, Entrenando Movimientos y manuales pedagógicos de Newell's Old Boys de Rosario, Bahía Basket y Polo University de la Asociación Argentina de Polo. Actual asesor deportivo del Jockey Club de Rosario y preparador físico de los Pumas, que es la selección argentina de rugby. Esa es la presentación formal de Martín. Igualmente ahora primero te doy la bienvenida y presentate vos, quién sos, qué te considerás, cómo te ves más allá de lo que acabo de nombrar. Hola Rodrigo, bueno, gracias primero por tu interés hacia esta conversación. Saludarlos a todos, también aquellos que vayan a escucharlo. ¿Y quién soy? Un rosarino de 48 años, casado, hace 24 años que estoy con mi esposa y tengo 2 hijos, Santi de 13, Agustina de 11. Eh, Estudié medicina 3 años y luego de 3 años de medicina me di cuenta de que eso no era lo que me iba a hacer feliz, ni aquello que realmente me iba a gustar. Y decidí dejar todo eso y comenzar educación física en un momento en el que muchos me decían, te falta la misma cantidad de tiempo para ser médico que para ser profe. Sin embargo, elegí la educación física y no me equivoqué en la elección. Soy un apasionado de esta, eh, de esta profesión. Me gusta lo que hago. Siempre fui bastante inquieto, una persona eh, a la que permanentemente me hago preguntas todo el tiempo sobre lo que es el entrenamiento, sobre lo que es la docencia, sobre lo que es el deporte. Y esas preguntas y el ser inquieto me han movilizado hacia distintos lugares, inicialmente en la Argentina para poder aprender en mis comienzos y después al extranjero, ya que por ahí con algún dinero que podía ir ganando en mis primeros años de profesión, los guardaba, los trataba de ahorrar y con eso invertir para irme afuera y aprender corrientes distintas de entrenamiento. Y así fue que me fui a Estados Unidos, me fui a estudiar a Chile, me fui a estudiar a España,
me fui a estudiar a Irlanda, y bueno, siempre con la idea de poder mejorar en lo personal, y de aprender cada vez más. También me ha dado eso la oportunidad de conocer mucha gente, no solamente en Argentina, sino afuera, con quienes sigo permanentemente en contacto y a quienes les hago preguntas y a su vez me hago preguntas para siempre poder ir en la búsqueda de hacer mejor lo que me toque hacer. Perfecto. A ver, para el que te conoce, sabe en qué ambiente te vas desarrollando. Para el que no te conoce, uno entra a la carrera de educación física con una idea en mente. Uno sabe que se quiere dedicar al patio, se quiere dedicar quizás a lo que es tercera edad. Vos ya contaste que ingresaste a la carrera con una idea un poco más fija de lo que buscabas. Y cuál fue lo que vos empezaste a trabajar para cumplir y en qué ámbito te empezaste a desarrollar como para ir orientando a la gente y que te conozca bien cómo empezaste y a cómo llegaste hasta donde estás hoy. Yo cuando entré tenía claro que quería ser entrenador, yo me quería dedicar al deporte. Más allá de que tuve muchas oportunidades, porque el colegio al que yo fui, que fue el Colegio San Patricio, rápidamente me dio la posibilidad de trabajar en el colegio y permanentemente me ofrecieron siempre horas para ampliar mi tarea en aquel momento, las cuales siempre rechacé porque, por supuesto, me gustaba la docencia, pero no tanto la docencia del colegio, sino que yo quería hacer docencia en el deporte, en el entrenamiento deportivo y en los clubes. Y así fue que, bueno, comencé a trabajar, más allá de que yo soy del Jockey Club de Rosario. En aquel momento el Jockey tenía tal vez una política, o eso es lo que me habían dicho a mí en su momento, que no contrataban a socios para trabajar en el club, y Duendes me dio la posibilidad, Duendes Rugby Club, un club muy importante de rugby en la ciudad de Rosario, me dio la oportunidad de trabajar por primera vez como profe. Hice un contrato por 2 años y me quedé 11 trabajando en el club, haciendo, por supuesto, en base a todo esto que te comentaba antes, de hacerme preguntas y buscar respuestas. La, Contra lo primero que me choqué en aquel momento es que a mí me tocaba entrenar como PF con un entrenador que era Tato Imhoff, Ricardo Imhoff, un entrenador muy, muy exigente en la parte técnica y en la parte energética que provocaba su entrenamiento técnico. Y bueno, yo aplicaba todo lo que me decían los libros en entrenamiento en aquel momento, basado en áreas funcionales, en la fisiología del ejercicio. Eh, entonces hacíamos primero un trabajo físico y después iban a entrenar rugby con Tato, y Tato entrenaba 1 hora 45, 2 horas. Imagínate que después de haber hecho físico conmigo, tal cual decían los libros, ir a entrenar 2 horas de rugby. Y la verdad que yo en un momento me puse a pensar y digo, nosotros los Eso. jugadores los estamos cansando, no los estamos entrenando, porque aparte no podían completar por ahí lo que Tato les pedía. Entonces empecé con la idea de pensar, decir, bueno, entonces vamos a cambiar. Digamos, primero hagamos rugby y después hacemos físico. Y bueno, hacíamos primero rugby y después físico, pero por supuesto que hacer primero rugby y después físico, la fisiología no tenía nada que ver con lo que yo había leído, porque Claro. ya no sucedía lo que la fisiología me decía. Y seguía pensando lo mismo. Y bueno, y así fue esas preguntas que me empecé a hacer, digamos, de decir, bueno, ¿y cuál es mi tarea como profe? ¿Qué hacer? Y bueno, y empecé a tener como ciertos conflictos con respecto a qué significaba entrenar y hacerme esas preguntas, ¿no? Realmente, ¿qué es entrenar? Y bueno, así fue que decidí irme a la Universidad de Texas en Estados Unidos, y donde vi una corriente de entrenamiento para aquel momento, estamos hablando del año 2006, que no era como era hoy o como es hoy, pero bueno, donde realmente vi algo realmente distinto de lo que era pensar, más que en el entrenamiento, pensar en el rendimiento, que a veces cuando uno piensa en el entrenamiento, piensa en lo que uno aplica como profe, o en el entrenamiento en lo que el entrenador aplica como entrenador, y el rendimiento es otra cosa, es una cuestión mucho más holística, eh, para lograr que los jugadores alcancen su exponencialidad, y que tiene que ver con educar al entrenador, o que el entrenador comprenda que cuando él aplica una carga técnica está generando una demanda energética, y que eso es directamente proporcional a cómo el jugador va a llegar el fin de semana al partido, y que a su vez lo que yo aplique dentro del entrenamiento en mi tarea tiene que estar perfectamente alineado con lo que va a hacer el entrenador, y que a su vez es sumamente importante
la hidratación del jugador, la alimentación del jugador, cómo duerme ese jugador. Y toda esa organización requería de alguien que pueda centralizar eso. Y cuando volví de Estados Unidos, hice una propuesta con respecto a cómo ordenar los entrenamientos, que podemos llamar una estructura vertical, que es cómo se entrena, cómo se organiza el entrenamiento de cada día, y a su vez lo que llamamos estructura horizontal, que es cómo se organiza el entrenamiento en la semana. Y en base a eso ponerle colores a cada uno de esos días para que cada una de las áreas interprete qué es lo que tenían que hacer según el color que tuviese cada día. Y eso en Duende generó un boom gigante, no solamente por una propuesta organizada para un club amateur como es, sino los resultados que tuvo el club en base a ese orden, a generar esa organización. Entonces, bueno, ese fue fundamentalmente verdaderamente mi cambio inicial con respecto a tal vez ser un profe que pensaba mucho en la fisiología del ejercicio, pensaba mucho en el trabajo de fuerza como una cuestión de pesas exclusivamente, tal vez desde un hecho aislado de lo que era el rendimiento, haciendo bien mi trabajo, pero no contemplando y no teniendo en cuenta lo que tal vez hacía el entrenador o todas aquellas cosas que permiten rendir mejor al jugador, que no tiene que ver con lo energético, sino con las cuestiones de recuperación, y decir, bueno, cómo empezar a trabajar con el entrenador para decirle, mira, esto es preferible ponerlo de esta manera, o es preferible ponerlo de otra manera, o es preferible hacerlo tal día de la semana o en tal momento del entrenamiento. Bueno, todo ese orden realmente permitió de que tengamos resultados que fueron impensados para el club. O sea, te fuiste de viaje con, entre comillas, el título de preparador físico y volviste con el pensamiento de un gestor de rendimiento, digamos, más que Sí, preparar físicamente. Eso, absolutamente, digamos, fue para mí un cambio enorme y creo que hoy soy eso. Digamos, soy mucho más una persona que se dedica a la gestión del rendimiento y que trabajo con los entrenadores, con los profes con los que trabajo en el equipo, nutricionistas, kinesiólogos, médicos, gestionando toda la organización para lograr el mejor rendimiento de los jugadores, que puntualmente a la tarea de un profe que tal vez se ocupa solo de planificar el gimnasio o de pensar en hacer una tarea más allá de lo que sucede en la cancha, porque también creo que el entrenamiento y puntualmente de rugby, que es tal vez donde más estuve, pero lo mismo me ha pasado cuando desarrollamos esa organización en las divisiones inferiores de Newell, eh, pensar que tal vez hay una carga implícita dentro del entrenamiento que si se gestiona de manera correcta, tal vez no es necesario agregar otros claro. estímulos que no son los realmente específicos. Entonces, si uno incluso tiene la posibilidad de medirlo en GPS y tal vez un chico en un entrenamiento hizo 40 o 50 aceleraciones a más de 3,5 metros por segundo, preguntarnos si eso no es potencia, ¿no? Entonces Claro. digo, si ya hizo todo eso, ¿es necesario hacer un trabajo extra de potencia? Si tal vez en el caso del rugby los chicos hicieron 15 o 20 minutos de line out, si eso también no es potencia y eso no es saltar y eso no es lanzar como un acto de potencia, o si tal vez los jugadores hicieron 20 o 30 minutos de scrum, donde hay 8 jugadores que empujan a 8 jugadores desde una posición de flexión a extensión, soportando una carga lateral, frontal, posterior, si eso no es fuerza también y no tiene una carga implícita de fuerza, o si tal vez hicieron 2.000 metros de lo que llamamos high speed running, de correr a más de 15 kilómetros por hora, haciendo casi 1.500 o 1.200 metros, con una distancia del entrenamiento total de unos 5.000 o 6.000 metros, si eso no es suficiente como para desarrollar la resistencia, como para incorporar más trabajo de resistencia a los jugadores, y si eso no va generando una carga aguda o crónica que es excesiva para el rendimiento del jugador. Entonces, bueno, creo que al tener ir teniendo esa información y al poder hacer una gestión que se tiene una lectura global y general de lo que es el entrenamiento, bueno, fui repensando bastante qué es lo que deberíamos estimular cada día, qué sería excesivo, qué sería necesario y tal vez qué sería preferible no aplicar. Claro, también a veces es como, a ver, también es mi punto de vista
desde el lado de la preparación física, abstraerse quizás del entrenamiento y mirarlo de afuera, como para ver qué es lo que en realidad se está necesitando en el entrenamiento y no lo que yo considero que tendría que ser de mi forma de ser estructurada, capaz de decir, tengo que entrenar la fuerza. Abstraerse y mirarlo como un espectador y decir, si estamos haciendo un trabajo, como decís vos, un trabajo de reducido, donde trabajamos muchas aceleraciones, desaceleraciones, hace falta que sigamos trabajando sobre eso en ese día de entrenamiento, o compensar. También tener el objetivo claro con el entrenador, desde el punto de vista de saber qué es lo que se va a hacer, saber qué es lo que se va a hacer hoy, para lo que se va a hacer mañana y para lo que se va a hacer pasado. Más allá de que toda planificación siempre es flexible, van ocurriendo acontecimientos, y desde el punto de vista de que, como decís vos, la importancia de la nutrición, de la hidratación, del descanso, que permiten gestionar esa carga que hace que el jugador no solo se lesione por no perderse partidos, sino que lo que puede a veces ser peor, que es perderse entrenamientos. Un partido nos podrá doler a todos, pero se puede suplir. Ahora, cuando un jugador empieza a perder entrenamientos consecutivos, son puntos de mejora que a veces son irrecuperables, o ese entrenamiento no lo va a volver a poder realizar. Sí, coincido en eso. Yo creo que tiene dos cuestiones, más allá de que muchas veces se habla de que el entrenamiento no solo lo hacemos para prevenir lesiones, también uno podría pensar en la lesión. Obviamente que yo siempre trato de partir de la idea de que los entrenamientos los hacemos para mejorar el rendimiento, y que si nosotros mejoramos el rendimiento está implícito que vamos a disminuir la cantidad de lesiones. Pero también, por otro lado, entender que a veces el entrenamiento, no, para aumentar el rendimiento y prevenir lesiones, no es una cuestión energética y cuantitativa. El entrenamiento, y que por eso a mí me gusta también mucho, o por lo menos a mí, tratar de pensar que el entrenamiento es una herramienta de la educación física. Yo soy un profesor de educación física, y el entrenamiento no es solo, o el entrenamiento muchas veces lo podemos pensar desde lo energético, en mayor o menor demanda energética, pero yo lo pienso mucho desde la calidad del movimiento también. Entonces, nosotros podemos trabajar en movimientos multidireccionales, pensándolo desde una cuestión energética, pero también podemos pensar en el desarrollo de movimientos multidireccionales de una cuestión técnica, y que eso Claro. tenga menor demanda energética. Puedo pensar en la velocidad como una cuestión condicional que me la puede dar el entrenamiento, como en el fútbol a veces se utiliza las aceleraciones a través de ejercicios en espacios reducidos, pero una cosa es lo energético de la velocidad y otra cosa es lo técnico de la velocidad. Y yo realmente veo en ese caso que la educación física a veces tiene poca implicancia dentro del entrenamiento, porque se utiliza el entrenamiento como cuestiones energéticas. Se cuentan la cantidad de aceleraciones o los metros de aceleraciones o ejercicios que me dan aceleraciones. Pero la pregunta sería también, ¿y en qué momento trabajamos para mejorar esas cuestiones de calidad técnica? ¿A dónde están ubicadas en el entrenamiento? ¿A dónde están ubicadas en la semana? ¿Y cómo trabajamos y qué necesitaríamos para mejorar metodológicamente, o qué metodologías podemos aplicar para mejorar una desaceleración? Porque muchas veces digamos, no lo consideramos como una cuestión, y hasta incluso he escuchado a mucha gente que por ahí dice, bueno, eso es medio una pérdida de tiempo, ¿no? Yo no Justo lo considero una pérdida de tiempo, justo y te iba a creo que es decir un eso. distintivo de la educación física absoluto. Es una Y es ahí inversión de donde, tiempo. total, Es una total. Y a creo veces, eso a veces se toma como, perdón que te interrumpí, pero a veces se toma como decís vos, una pérdida de tiempo, y no nos damos cuenta que si nosotros sobre todo estamos formando, enseñar a moverse bien, es invertir en una persona que dentro de 4 o 5 años va a gastar mucha menos energía y va a ser mucho más eficiente y va a tener mucha más calidad de movimientos para poder trabajar lo que en realidad tiene que trabajar y para rendir como en realidad tiene que rendir. absolutamente, y cada vez estoy más convencido de eso, como si también por ahí te digo esto, no, a lo mejor no tiene que ver casualmente puntualmente con esto que me preguntaste inicialmente, pero también creo que siempre el entrenamiento hasta se piensa de las cuestiones cuando hablamos de aceleraciones o cuando hablamos de velocidad, y jamás podríamos, sí, que lo hemos olvidado, no es que jamás podríamos olvidarlo, pero tenemos que tenerlo presente, de que en los deportes multidireccionales, distinto al atletismo o a cualquier
tipo de disciplina de las cuales hemos leído nosotros velocidad, tiene una desaceleración tan marcada como lo tiene el deporte multidireccional. Y que entonces nosotros por ahí buscamos cómo desarrollar la potencia y nos peleamos por ahí si levantamiento sí, si levantamiento no, si esta metodología sí, si esta metodología no. Y yo también por otro lado digo, che, ¿y las desaceleraciones cuándo las trabajamos? Porque Exacto. cuando vos pensás en el GPS y decís aceleraciones tanto, velocidad tanto, todo eso el deportista de deportes multidireccionales las tiene que frenar. Y a veces en un partido, no a veces, generalmente en un entrenamiento y en un partido hay más cantidad de desaceleraciones que aceleraciones a más de 3,5 metros por segundo, que es la referencia que tomamos nosotros o que he tomado siempre en los distintos deportes que he estado. Entonces, el aprender a desacelerar tiene mucho que ver con la mejora de la cuestión técnica, porque nosotros le damos permanentemente acelerador a través del empuje, de los saltos a cajones, del levantamiento olímpico, del salto con una barra o lo que vos quieras. Decís, che, ojo que técnicamente estos chicos vienen corriendo a, no sé, digo, un jugador de los míos en los Pumas, 32, 33 y algunos hasta 37,7 kilómetros por hora, frenan con una pierna y cambian de dirección. Claro. ¿Y quién puede? Digamos, hay fácil en esa desaceleración, por lo menos 5G. O sea, frenan con 5 veces el peso de su cuerpo para cambiar de dirección y pasan a velocidad cero, porque hay un freno para cambiar de dirección. Entonces digo, no podemos tampoco como profes nosotros pensar exclusivamente como si nuestros deportistas fuesen atletas de 100 metros llanos o de, no sé, de salto en largo. Nuestros deportistas requieren de un tipo de estímulo, y ahí es donde entra para mí mucho la educación física, que no puede ser dejada de lado de ningún modo. Entonces, para mí la tarea esencial nuestra en el entrenamiento de deportes multidireccionales es gestionar muy bien el entrenamiento con el entrenador. Digamos, no es el entrenador el que me viene y me dice vamos a entrenar tanto tiempo de esto, sino que soy yo el que estructura eso y cómo va a ser en cada día. Pero a su vez nosotros tenemos que involucrarnos directamente en la mejora de la calidad de movimiento de nuestros deportistas. Porque el deporte multidireccional, las cuestiones energéticas necesarias para el juego te las va a dar. Pero las Perfecto. cuestiones técnicas que el juego requiere, a lo mejor el juego no te las da y se las tenemos que dar nosotros. Perfecto. Sí, como decís vos, a veces uno se centra tanto en la mejora de la potencia, en la mejora o de la capacidad condicional de por sí, y como decíamos recién, muchas veces, como dice el dicho, el diablo habita en los detalles. En esos detalles de enseñanza técnica, de acelerar, desacelerar, de cambiar de dirección, están las diferencias que nosotros podemos marcar para entrenar mejor, para rendir mejor, para poder competir mucho mejor. Y justo de eso, de la mano que lo que venías contando recién, te quería hacer otra pregunta, que es qué acciones vos considerás que harían mejor a la educación física y que a su vez también tendrían una repercusión positiva en lo que es el entrenamiento deportivo. Bueno, digamos, acá te podría dividir la pregunta hacia dos lados. Una, lo que es para mí la educación física escolar, y otra es lo que es la educación física en el entrenamiento, tal vez. Y creo que la educación física escolar se ha deportivizado. Y cuando uno mira en los colegios la educación física, creo que debería tener al menos otra mirada, ¿no? Una educación física que esté más vinculada a cuestiones saludables, al aprendizaje de tener una vida más saludable, te guste o no te guste el deporte. Porque creo que la educación física en los colegios debería tener una orientación hacia la educación para el bienestar y no para el deporte. Porque hay muchos chicos a los que el deporte no les gusta. Sin embargo, si vos el día de mañana querés ser un buen albañil o el mejor gerente de una empresa, pongo tal vez esos dos polos por lo económico, no por la importancia, ¿no? Sí, Porque sí. cuando uno piensa en una persona que trabaja de gerente de una empresa, generalmente hay una diferencia económica, no de importancia. Pero digo, hagas lo que vos hagas, necesitas estar saludable. Porque cuanto más saludable estés, más cantidad de tiempo vas a poder trabajar, sea de albañil o sea de gerente de una empresa, haciéndolo a través de una vida más sana. Entonces creo que los colegios deberían tener esa función, la tarea de educar a los chicos para tener una vida más sana. Y tener una vida más sana no es solamente hacer deporte.
y cada vez hay más actividades que te permiten tener una vida saludable más allá del deporte. Y la educación física en los clubes, creo especialmente en los deportes de equipo, que es fundamentalmente en los que yo me he dedicado, no voy a ser redundante en lo que ya te dije antes, pero creo que tiene que ver fundamentalmente, más allá de lo que nosotros podemos aplicar en lo energético, tiene que ver con mejorar la calidad de movimiento de nuestros atletas. Perfecto. Ya sea, digo, ¿no? Ya sea para mejorar la calidad de movimientos multidireccionales o la calidad de movimientos lineales, o bien para mejorar la calidad de movimiento dentro de los trabajos del gimnasio. Y tal vez en eso es, si uno se pone a pensar y piensa en todo esto, decir, bueno, tal vez parece mucho, pero lo cierto es que cuando vos querés mejorar la calidad de movimientos lineales, vos tenés dos posibilidades, que es la carrera, dos posibilidades, ¿no? Tenés la posibilidad de poder correr en aceleración y de desacelerar después de una aceleración, o bien en carrera lineal, que es erguida, que eso es lo que representaría nuestro plano sagital, o cómo aprender a frenar en nuestro plano sagital, como también nosotros tenemos los movimientos a los que llamamos multidireccionales, que son aquellos que, digamos, empujo con el borde o empujo con el paso lateral, digamos, para clasificarlo como borde interno del pie, cuando yo me desplazo hacia uno de los lados, o bien cuando yo me desplazo con un paso cruzado, digamos, si vengo corriendo derecho, piso con mi pierna derecha y cruzo mi pierna izquierda para ir hacia el otro lado, eso podríamos llamar paso cruzado, y al otro paso lateral, que es cuando me freno con mi pierna derecha y empujo hacia la izquierda, y cómo desacelero esos movimientos. Entonces, básicamente, vos tenés movimientos de aceleración, movimientos de carrera erguida, empuje con borde, con paso lateral, empuje con paso cruzado y las desaceleraciones en cada uno de esos planos. Entonces, siempre, a toda edad, esos movimientos deberían estar presentes metodológicamente, y no desde lo energético, sino desde lo técnico. Perfecto. Sí, como decíamos recién, la importancia de enseñar a moverse y de formar en todas las edades, lógicamente con objetivos completamente distintos quizás en cada una de ellas, más allá del bagaje y del aprendizaje que vaya teniendo el alumno, va a ir atravesando siempre un proceso de formación, sea un jugador que recién esté comenzando en fútbol infantil, juvenil, rugby infantil, en hockey, lo mismo que en el deporte profesional, pero siempre formamos, y ya lo vimos desde el lado de lo que es el entrenamiento, de lo que es la calidad de movimientos. Y ahora te hago otra pregunta: ¿qué aspectos considerás vos que debe tener un buen formador, más allá de lo técnico, de lo táctico y de lo físico? Pasión, pasión, amor, amor Perfecto. por hacer esto, amor por hacer esto. Eh, Estar enamorado de lo que haces y estar enamorado de las personas con las cuales vos trabajás. Creo que si querés ser bueno en esto, tenés que tener amor y tenés que tener mucha pasión. Perfecto. Excelente y hermosa respuesta. Y te hago una última y ya después sí te dejo que nos cuentes un poquito sobre tu libro. ¿Qué consejo te darías vos a tus 18 años? Hoy, Martín Mackey grande, ¿qué consejo le daría a Martín Mackey a los 18 años o ingresando en primer año del profesorado? Eh, que esté siempre muy abierto a aprender, siempre muy abierto a aprender. Que escuche mucho, 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 escuchar mucho y hacerte muchas preguntas. Eh, y si fuese yo conociendo el camino, que lo disfrute tanto como lo he disfrutado yo que estoy acá, que disfrute cada momento, eh, como a mí me ha tocado hacerlo. Yo lo que te dije antes, yo amo lo que hago, soy un apasionado y disfruto mucho lo que hago, disfruto mucho lo que hago. Con cosas que a veces son como quiero y otras que no. Eh, con resultados deportivos buenos y otras no tanto. Estuve y estoy desde hace mucho tiempo en los Pumas y me tocó mucho más perder que ganar. Eh, pero no es el resultado del el triunfo deportivo lo que te da la satisfacción, ese es el camino. Obviamente que a veces ganar valida una teoría,
A veces ganar valida una teoría, porque cuando vos ganás, sos rubio y de ojos celestes, morocho y de ojos marrones, o como a vos te guste, pero resaltás como alguien lindo. Claro. Pero cuando vos perdés, a veces nadie valida o no se valida lo que vos hiciste. Y a mí no me pasó eso. A mí no me pasó eso. Eh, Porque además de escuchar y además de aprender, eh, yo me considero que con mi profesión y con mis colegas siempre fui una persona sumamente generosa. Entonces eso es lo otro que le diría, ¿no? Que sea lo generoso que fue, porque cuanto más generoso sos con tu saber, cuanto más abierto estás a colaborar, cuanto más te esforzás o cuanto más le fomentás a tus compañeros la integración, eh, el camino es muy lindo. Al final, si vos hiciste las cosas bien, vas a tener oportunidades de ganar. Eh, pero creo que le diría eso, ¿no? Que tenga mucho amor por lo que hace, mucha pasión, que disfrute cada momento y que sea muy generoso. Porque cuando vos das, todo eso vuelve con muchísima mayor fuerza. Bueno, primero buenísimo porque claramente este episodio que grabamos es una clara demostración de lo que acabas de decir, de la pasión que tenés, de la generosidad también que tenés para compartir. Nosotros ya hemos tenido encuentros fuera del podcast y puedo dar fe que transmitiste exactamente la misma pasión y la misma energía y predisposición para compartir. Sentado en una mesa de un bar que ahora con un micrófono de por medio para que te pueda escuchar mucha más gente. O sea, éramos 4 o 5 personas y se pudo percibir exactamente lo mismo. Ahora quiero aprovechar el ratito que queda para que nos hables un poco sobre tu libro, Pedagogías para el Alto Desempeño Deportivo, que yo ya lo estuve leyendo, me parece impecable, invito a la gente para que lo haga, pero contanos un poquito más vos sobre qué te motivó, en qué pensaste y cuál fue el trayecto que fuiste recorriendo desde que empezaste a idearlo hasta que pudo salir a la publicación. Bueno, un poco el libro va más de la práctica hacia la teoría. Yo, como te contaba al principio, comencé mi profesión trabajando con la tarea propia de un profe que trabaja en el gimnasio o que va y realiza su tarea, y donde tal vez por ahí el entrenador va por otro lado o están cerca, pero pareciera como que porque uno hace una cosa y otro hace otra, el jugador no lo sufre a eso. Claro. Eh, y el jugador es la misma persona, digamos. Yo soy el PF y vos sos el entrenador, pero el jugador es el mismo. Y no puede ir aislado eso. Al principio, y como les contaba, salí un poco de ese lugar y empecé a ser más un gestor de un staff y de una forma de trabajar en un club. Recibí, y como a Duendes le fue muy bien, recibí la propuesta de trabajar en la Unión Argentina de Rugby. Yo pensé que me habían llamado y viajé de Rosario a Buenos Aires a una entrevista con Agustín Pichot pensando que me iban a ofrecer ser el preparador físico de los Pumas. Pero Agustín me ofreció ser el director de la preparación física de la UAR. Y bueno, ahí tuve que cambiar mi cabeza, porque una cosa es yo ser dueño de un conocimiento y aplicárselo a un jugador, y otra cosa es lograr de que un sistema funcione en el cual vos sos la cabeza, pero quienes aplican y ejecutan son otros, no sos vos. Vos estás, si lo ubicáramos en un lugar, vos estás por arriba de los que ejecutan. Claro. Entonces vos querés hacer una cosa, pero tal vez lo que ejecutan interpretan otra o están dispuestos a hacer otra cosa. Eh, con lo cual ahí empecé en un proceso de gestión distinto. Después, cuando fui a Newell, me tocó hacer la gestión de todas las divisiones inferiores del club y en Bahía Basket desarrollar el sistema de Bahía Basket. Entonces, cambió mi rol de pensar que el rendimiento de un jugador mejoraba por lo que yo hacía, a darme cuenta que la mejora de un deportista mejora por la organización y la articulación de todas las áreas que son parte del rendimiento de un atleta.
y que cuando uno piensa en la gestión, por lo menos de donde yo la veo, la gestión tiene, o el rendimiento está muy relacionado a la gestión. Y quien gestiona un sistema es quien debe integrar a todos los que trabajan para que a ese deportista le llegue la cantidad de energía suficiente, pero nunca excesiva, y la cantidad de información suficiente, pero nunca excesiva, como para poder ir mejorando en su proceso de enseñanza-aprendizaje y lograr tener un rendimiento cada vez mayor. Y todo eso me fui haciendo muy autodidacta porque no tuve de dónde leer a alguien que me pueda decir cómo eso se hacía, se llevaba a cabo, pero sí siempre he tenido tal vez no sé si la inteligencia, porque no me quiero definir como una persona inteligente, pero sí tuve la capacidad de rodearme de personas que me ayudaron mucho a que todo esto que yo tenía en la cabeza poder ordenarlo. Y eso que está escrito ahí es lo que finalmente yo pienso que se debe hacer, que son 6 pilares que se deben tener en cuenta cuando a alguien le toca gestionar una institución deportiva, qué es lo que se debería hacer para lograr tener un activo institucional que sea aplicado en los deportistas y que todas aquellas personas que son las que deben ejecutar el entrenamiento con los jugadores, tengamos un activo que sea institucional del que todos podamos capacitarnos, en el cual estemos todos integrados, que cada uno pueda aportar su conocimiento, que podamos redactar ese conocimiento, que podamos crear una metodología que sea institucional, que podamos, en base a ese contenido que hemos creado, distribuirlo por edades y aplicarlo en el día y con la distribución en la semana que corresponda. Entonces, lo que habla Pedagogías para el Alto Desempeño Deportivo es cómo construir un activo institucional que trascienda a las personas y que nos permita no estar peleándonos por conocimiento, sino que nos ofrezca un procedimiento para que vos, Rodrigo, me des tu conocimiento, yo te dé el mío, cada uno de los profes que trabajamos en un club aporte su conocimiento y logremos generar un conocimiento común que nos va a enriquecer a todos y que a partir de eso ese será el activo del club del que todos vamos a estudiar y es el que vamos a aplicar con nuestros deportistas. Eso para los PFs, eso para los entrenadores, eso para cada una de las áreas, pero que tienen toda una relación articulada entre cada una de las áreas. Entonces, Pedagogía para el Alto Desempeño Deportivo lo que habla es de eso, digamos, de cómo crear un proceso pedagógico dentro de una institución que incluya a quienes gestionan, a los docentes, que serían los entrenadores, preparadores físicos, etcétera, y a los alumnos. Impecable, impecable. Es el resumen de tu filosofía, preguntarse, escuchar y compartir. Así que impecable, excelente plasmada en papel. A quien no lo haya leído lo invito a que lo pueda hacer, porque la verdad se cumple todo lo que explicaste recién, la propuesta que realizaste recién, se puede llegar a comprender y a ver en el papel y lógicamente trazar ese paralelismo continuo que va haciendo cada uno cuando lee con la práctica y con el lugar en donde se desempeña. Así que primero felicitaciones por el libro, gracias por este tiempo de entrevista de tu agenda ocupada y fue un placer conversar con vos, Martín. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Como vos decís, nos conocimos aquel día cuando viniste de Buenos Aires para Rosario, para poder charlar. Y también fue una riqueza enorme compartir ese momento con ustedes. Y además para mí fue un orgullo que ustedes me hayan dado en ese momento la valoración que me dieron. Así que te lo agradezco también tu interés por hablar conmigo. Espero que para todos haya sido un momento por lo menos interesante, que haya traído la atención de quienes escuchen. Y también con respecto a lo que decías del libro, bueno, aquel que quiera también puede entrar en mi Instagram para consultar dónde poder obtenerlo, que es Martín-Mackey19. Y bueno, desde ahí les puedo comentar cómo se puede hacer, porque depende en qué lugar del país estés, es en los distintos lugares a donde se puede conseguir. Pero bueno, también decirte de ese libro que para mí uno de los principales propósitos
era que habiendo tenido oportunidades como tuve y de haber estado en 4 deportes distintos y ahora en un club como el Jockey Club de Rosario que tiene 15 disciplinas deportivas, y habiendo, repito, teniendo tal vez esas oportunidades, bueno, poder transmitirlas a colegas y a profes que tal vez a veces no tienen la oportunidad de estar en los lugares a donde uno le toca, pero que es muy lindo que aquellos que estamos en estos espacios, tal vez poder contar nuestras experiencias para colaborar en todo aquello que se necesite. Así que, bueno, el propósito de mi libro fue ese, poder contar mi experiencia, poder volcarla en un libro y que desde ese lugar pueda despertar en algunas personas ideas y que les brinde herramientas para poder resolver aquello que les esté sucediendo. Excelente, Martín. Después, igualmente, para todas las personas que tengan ganas de contactarse con vos o que quieran conocer un poco más sobre vos, en el enlace que vamos y en el artículo que vamos a dejar en nuestro episodio, vamos a dejar el enlace a tus redes sociales y a donde pueden adquirir el libro para que ya tengan directamente y de primera mano dónde conseguirlo y dónde contactarte. Te agradezco, Martín, por tu tiempo y un placer, como siempre, conversar con vos. Lo mismo digo, Rodrigo, abrazo grande. Un abrazo. Hasta acá llegamos con este episodio. Esperamos que les haya gustado la entrevista, que les haya resultado tan interesante como a mí poder realizarla, que las preguntas sean aquellas que los hayan movilizado a lo largo de la misma, aquellas que me iban surgiendo a mí mientras íbamos conversando con Martín, sean aquellas que se les hayan cruzado a ustedes también por la cabeza. Los invito a que nos visiten en nuestro sitio web www.entreprofesweb.com, en donde van a poder encontrar las redes de Martín y donde van a poder encontrar cómo seguirlo y cómo contactarse con él. También los invitamos a que visiten nuestra plataforma de cursos www.academiaprofesionales.com. Nos visiten en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todas nos van a poder encontrar como Entre Profes. Y si les resulta interesante este tipo de entrevistas, que lo compartan con un amigo, con algún colega, con algún profe, que les pueda llegar a servir todo el material que vamos compartiendo. Así que sin más, nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.